Ah, es un privilegio poder compartir la palabra el día de hoy. Y pues bueno, si habría que ponerle algún título al tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy, sería la gracia capacitadora de Dios. Pero antes de llegar al punto de la gracia, quiero hablarte un poco acerca de la cruz, acerca de la sangre, un poco acerca también de la resurrección, porque esto es lo que nos abre total acceso a la gracia. Te voy a pedir, por favor, cierres tus ojos, me acompañes a orar. Espíritu Santo, damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia entre nosotros. Pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté abierto, Señor, a tu palabra, y esta pueda dar fruto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues a manera de introducción, quiero decirte que cuando estaban crucificando a Jesús, muy probablemente los que lo estaban haciendo no entendían qué estaba pasando. Posiblemente estaban pensando, ¿verdad?, que iban a matar al hombre que estaba trastornando su manera de vivir, porque Jesús estaba trastornando esa ciudad con el evangelio, ¿verdad?, milagros, señales, prodigios, hablando la enseñanza, ¿verdad?, con denuedo. Pero lo que no sabían y no entendían es que ya estaba en el plan de Dios. La Biblia nos dice que desde antes de la fundación de este mundo ya estaba dispuesto Jesús para el sacrificio. Ahora, cuando Jesús toma el lugar de nosotros en la cruz, en cierta manera está tratando con el pecado de cada persona, su dolor, sus maldiciones y sus sufrimientos. Dentro de los sufrimientos está la enfermedad, la deuda. Y cuando tú entiendes que esto es personal, ¿cuántos tienen hijos aquí? Levanten su mano. Yo tengo 4 hijos y me ha tocado estar en algún convivio y me ha tocado que algún niño, ¿verdad?, le hace algo a uno de mis hijos, y a veces normalmente pues, son los mayores con los menores. Y como padre te das cuenta y dices, o sea, no es algo grato, ¿me entiendes? Las mujeres desarrollan un cierto sentido, cierta capacidad, que está llorando un niño y saben si es de ella. Mi esposa oye un ruido y es Quique, es Esteban, y bueno, no tengo yo esa capacidad, ¿verdad? Pero cuando no se trata de tu hijo, tú dices, híjole, qué mal plan, ¿no? Le pegaron, pero cuando se trata de tu hijo, el asunto se vuelve personal. Tú quisieras devolverle el favor a ese niño, ¿verdad?, que se pasó con tu hijo, ¿verdad? ¿Sí me estás entendiendo? ¿Te ha pasado? Entonces, aquí no estamos hablando de cualquier persona. Aquí estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando del amado del cielo, del deseado de las naciones. Y cuando Dios entrega a su Hijo en la cruz, entonces entendemos que se vuelve personal. Y ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra. Acompáñame por favor al libro de Romanos, capítulo 5, versículos 6 al 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8. Mira, cuando Dios trata con el pecado de cada persona, lo hace mostrando su amor. Vamos a leer la palabra, ¿ya lo tienes? Ok. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su ¿qué? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y tú que estás aquí por primera vez, quiero decirte, hace algunos años cuando a mí me hablaban de Dios,
yo pensaba que Dios estaba enojado conmigo, porque me hablaban de un Dios santo, ¿verdad? Y yo nada más al simple hecho de entender que era santo, yo sabía que algo en mí no estaba bien. Y yo pensaba que si me acercaba a Dios, Dios iba a estar enojado conmigo. De hecho, yo no sabía cómo acercarme, porque siempre pensaba que mis acciones y todo lo que pensaba, lo que hacía que Dios se enojara. Pero quiero decirte que Dios trata con el pecado de cada uno mostrando amor, no juicio. Y ahorita vamos a ver quién pagó por nosotros. Ahora, voy a entrar un poquito al tema y quiero hablarte acerca de la cruz. Acompáñame a Isaías 53, versículo 4 y 5. ¿Qué pasa en la cruz? ¿Cuál es el significado de que Jesús estuviera colgado en un madero? Mira, en la cruz Dios trata con sufrimientos, maldiciones, dolores y enfermedades. Dice el versículo 4 de Isaías 53: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la cruz? El Hijo de Dios toma el lugar que nos corresponde, pero cuando tú entiendes que es personal, entiendes que está tratando con el pecado, entiendes que está tratando con maldiciones, porque el hombre cuando nace ya trae la maldición que se generó en el huerto del Edén. El hombre cuando nace hay maldiciones generacionales para cuando ya está aquí en la tierra. Y no solamente esto, hay enfermedades que se heredan y otras tantas circunstancias por las cuales sufrimos. Pero Jesús, cuando está en el madero, Él está tratando con cada uno de estos asuntos, ¿verdad? Viéndote a ti y viéndome a mí. De manera que Gálatas capítulo 3, versículo 3 al 14, el apóstol Pablo nos habla un poquito más acerca de esto. ¿Qué pasa en la cruz? Cristo nos redimió, dice el versículo 13. Ahora, ¿qué es la palabra redimir? La palabra redimir significa comprar o pagar un rescate. Dice que nos redimió. ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, versículo 14 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin que por la fe recibiese la promesa del Espíritu. Ponme tu atención tantito. El primer paso es: el Espíritu Santo empieza a llevarnos al lugar correcto, al lugar donde empieza el Señor a trabajar directo con todo aquello que nos lastima, con todo aquello que se vuelve un peso, con todo aquello que te puede asediar, porque el pecado solamente lastima el corazón del hombre y el corazón de Dios. Entonces está Jesús y empieza a tratar con lo primero que trata es con el castigo. Lo que teníamos nosotros que recibir, Él lo empieza a recibir colgado de un madero y toma nuestras maldiciones. Ahora, cuando tú entiendes que esto es personal, hay veces que tú sabes que algo no está bien en ti, que en el matrimonio, en el día a día, algo no está bien. Sabes que algo te detiene, pero el asunto es este: nosotros a veces pasamos por alto todos los beneficios que conlleva el sacrificio en la cruz. Y ahorita lo vamos a ver de qué se trata. Quiero hablarte rápidamente de la sangre de Cristo. Mira, el derramamiento de la sangre de Cristo sobre la cruz fue el factor que hizo posible que nosotros recibiéramos el perdón de nuestros pecados y la aceptación en la presencia de Dios. Levítico 17:11, por favor, acompáñame. Alguien preguntaba, y yo veía esta pregunta en un libro: ¿por qué, si es a través de la sangre de Cristo,
¿Por qué no era suficiente que Cristo nada más con un pinchazo se derramase algo de sangre y con eso bastase? ¿Por qué tenía que derramar toda la sangre? ¿Por qué no solamente en lugar de estar en la cruz y derramar toda su sangre, por qué solamente con unas gotas no podríamos haber sido salvos? Te voy a decir qué es lo que pensaba el pueblo judío. Ya estás ahí, Levítico 17:11. Porque la vida de la carne, ¿en dónde está? Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ahora, el sacrificio expiatorio, ¿qué significa? Significa purificar, reconciliación, satisfacción. En pocas palabras, significa ser uno con Dios. ¿Sabes qué pasaba? El día de la expiación, el sumo sacerdote tenía que llevar un novillo o un toro, ¿verdad? Poner su mano sobre de él, confesar sus pecados, ¿verdad? Los de su familia, y en cierta manera purificarse a través del sacrificio. Pero también se presentaban 2 machos cabríos o 2 chivos, ¿verdad? Se presentaban estos 2 también, y estos representaban, ¿verdad?, al pueblo en cierta manera. De manera que se echaban suertes sobre estos 2 animales, y caía la suerte sobre uno, y entonces ponían la mano el sacerdote, de manera que confesaba el pecado del pueblo. Y lo que hacían con este animal era llevarlo fuera de la ciudad, a un lugar desierto, porque representaba que todos, ¿verdad?, los pecados imputados en este animal representaba que salían entonces de la ciudad, salían del pueblo. Pero ahí no paraba la expiación. ¿Qué pasaba con el otro macho cabrío? Lo tenían que sacrificar. Y cuando lo sacrificaban, el sumo sacerdote iba donde estaba el arca, donde estaba la parte de arriba del arca, y lo derramaba. Y derramaba ahí la sangre. Y entonces era la manera en que otra vez el pueblo se podía acercar con Dios. Por eso esto es una figura de lo que hizo Jesús. Por eso a través de la expiación nos acercamos nuevamente a Dios. Voy a avanzar rápido porque quiero comentarte acerca de esa gracia. Un dato curioso que vi estudiando este tema está en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Si me acompañas, por favor. Hebreos 10, 29. Dice la palabra: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dicen algunos historiadores que este versículo, como saben, se escribe a los hebreos, pero este versículo en particular era porque cuando en una comunidad judía se enteraban que alguien seguía el camino, seguía a Jesús, ¿verdad?, se volvía del judaísmo y seguía la palabra de Dios, el evangelio, lo que hacían cuando se enteraban que una familia se volvía a Dios, le empezaban a cerrar las puertas. De manera que si iban a comprar algo, le decían: no, a ti no te puedo vender. Si sus hijos querían ir a la escuela o recibir alguna enseñanza, los sacaban. O sea, de manera que los iban acorralando, y la única manera en que ellos podían regresar a la comunidad o ser aceptados por la comunidad era buscar un lugar donde la mayoría del pueblo o la comunidad los viera, poner sobre el piso una cruz, cortarse y derramar esa sangre. Y dice que la tenían que pisotear y tenían que maldecir el nombre de Jesús. Y tenían que renunciar públicamente. Y abriendo este paréntesis, quiero decirte que eso es lo que hace el mundo. Eso es lo que hace el pecado. Mira, tú puedes venir a la iglesia, puedes estar bien, puedes estar congregándote, puedes ir expuestos a la cruz, ir a los bautizos, pero en algún momento el mundo va a querer sofocar tu fe. Y el mundo ocupa cualquier circunstancia.
Eso incluye familiares, amigos, el trabajo. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: no se preocupen, yo he vencido al mundo. Vamos a entrar un poquito más al tema. Por favor, acompáñame a Efesios 1:7. ¿Qué es lo que hace la sangre? Nos redime. Ahora, ¿de qué nos redime? De la esclavitud. Efesios 1:7 dice: en quien tendemos redención, rescate por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención es rescate. No solamente es el perdón, sino la palabra nos dice, Jesús le dijo, ¿verdad?, a los judíos: ustedes son esclavos y son esclavos del pecado. Para tú poder comprar un esclavo tenías que pagar un precio, y a veces era un precio muy alto. Por eso es que la Biblia nos dice que con la sangre de Cristo Él nos redime, Él nos rescata, Él nos saca de esa condición. Porque no sé si te ha pasado que hay pecados que tú has confesado o que pides ayuda, pero de continuo están ahí. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que hay pecados que tú quieres sacar de tu vida, que dices ya no más, y no puedes? Pero es el efecto de la sangre. Cuando vienes en fe a la sangre de Cristo, el Señor te libera, nos libera de ese pecado. La sangre nos restaura nuestra relación con Dios. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Qué tremendo que cuando tú quieres compartir el evangelio, la gente muchas veces te rechaza. ¿Te ha pasado? Normalmente con los familiares. Porque cuando tú entiendes la revelación de la cruz, ¿verdad?, y el rescate que Dios ha dado a tu vida, tú quieres que los demás escuchen. Recuerdo hace algunos años el primer mensaje que escuché del pastor Alejandro. Era acerca de el arrepentimiento. Y recuerdo, a lo mejor no sé si se recuerden algunos de mi generación, que los llamados que hacía el pastor Alejandro era así de 1, 2, 3 y ya, si no pasaste ahí te quedaste. Y recuerdo que fue en un evento de jóvenes, voy por primera vez ahí. Yo ya había asistido a la iglesia, ya había recibido a nuestro Señor Jesucristo, lo había confesado como mi Señor y Salvador, pero mi estilo de vida no cambiaba. Recuerdo que me invita mi hermana y yo decía, ¿un retiro? Porque me dice, vamos a un retiro de jóvenes. Y yo lo primero que pensé cuando me dijo retiro, yo pensaba en los alcohólicos anónimos. Yo decía, no, un retiro, no, ¿yo qué voy a hacer allá? No, yo no lo necesito. Pero el punto es de que por alguna razón pude ir, ¿ok? Y el primer mensaje que escucho en un evento como ese, empieza el pastor a hablar acerca de los pecados, me empieza a describir a mí. Y me acuerdo que nos habló acerca de Juan el Bautista, que cuando Juan el Bautista estaba bautizando, la gente confesaba sus pecados públicamente, mostrando arrepentimiento. Y recuerdo que dijo, el que va a pasar aquí va a confesar sus pecados. Ahora, yo no entendía mucho porque tenía poco tiempo de haber ido a la iglesia. Lo que sí, estaba leyendo una Biblia que mi abuelita me regaló. Y el punto es, nos está haciendo el llamado y dice estas palabras: voy a hacer el llamado y voy a contar solamente 3. Si tú no estás aquí, entonces quédate en tu lugar y sigue como estás. Ahora, yo anhelaba un cambio, pero yo pensaba, porque yo había escuchado de mi hermana que venían muchos jóvenes de diferentes iglesias, y yo decía,
es que yo soy el único pecador aquí. ¿Cómo va a ser posible? Ahora yo soy muy penoso. ¿Cómo va a ser posible? Y está mi hermana. Porque una máxima de la casa, antes mi papá nos decía: mientras tú estudies y trabajes, nada más no llegues borracho a la casa. Lo cumplía cabalmente, no llegaba. Entonces, en verdad, entonces mi hermana en cierta manera no conocía esa faceta de mí. Ahora el pastor había nombrado unos pecados que yo decía: no puedo pasar. Dijo estas palabras: si no puedes, solamente dile al Espíritu Santo que te ayude. Ahora yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Yo no sabía a qué se refería. Yo no sabía que era Dios, la parte más sensible de Dios, y que Él está para ayudarnos. No sabía esto, y lo único que recuerdo es que contó 3, así ya sabes, que con mucha energía, y 1, 2, 3. Ese 1, 2, 3 pasó toda mi vida aquí, porque dije: mi hermana se va a dar cuenta de quién soy yo. Cuando me levanto, yo dije: voy a ser el único en estar en ese lugar, porque era pasar al frente. Dije: me va a ver mi hermana, me va a ver la hermana Eli. No, paso al frente, y recuerdo que lo único que pasa en mi corazón dije: es que soy yo. Es que si no paso, no va a haber otra oportunidad, porque más o menos sobre eso era el mensaje, ¿sabes? Y cuando volteo, veo que casi todos los jóvenes pasan. Por un momento dije: no fui el único pecador aquí. Yo hasta dije: miserables, ustedes ya van a la iglesia. Yo al menos yo no sabía que esto era así. En verdad lo pensé. Mike, ¿me puedes ayudar, por favor? Y a partir de ahí, cuando entendí que la cruz era personal, que la sangre de Cristo me podía rescatar de ese estilo de vida, quedé libre. Yo recuerdo que no paraba de llorar, y recuerdo que me hinqué y confesé mis pecados. No estaba gritándolos, ¿verdad? Pero sí estaba hablando, yo me estaba escuchando, y entendí ahí que era personal, y entendí el poder de la sangre de Cristo en la cruz. Ahora esta es en cierta manera la primera parte del tema. Me faltan como 3 horas para terminar. Mira, la sangre restaura nuestra relación con Dios. Acabamos de leer Isaías 59:2, donde dice que por nuestros pecados estamos separados de Dios. Romanos 5:8-9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora, no solamente esto, porque te estoy hablando de que Cristo muere en la cruz, está 3 días en la tumba, pero la Biblia nos dice que al tercer día resucita. Ahora, ¿qué pasa con la resurrección? Es algo que muchas veces va por alto. Mira, si Jesús murió por ti, también resucitó por ti. Ahora, ¿por qué resucitó? ¿Cuál es ese significado? Porque en cierta manera es lo que hacemos en el bautismo. En cierta manera es lo que confesamos al bautizarnos. Que bajamos, nuestro viejo hombre queda ahí, y cuando somos levantados de las aguas, estamos confesando que resucitamos con Cristo juntamente. Vamos a ver para qué. Efesios capítulo 2, versículo 4-6. Cuando lo tengas, dime amén, por favor.
Y si ya está en la pantalla, también dime amén, porque no estoy viendo. Ok. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio ¿qué? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero ¿para qué nos resucita? Primera de Pedro 1:3. Nos resucita para darnos un nuevo comienzo. ¿No te ha pasado en alguna etapa de tu vida donde buscas que se te dé una oportunidad? Que buscas empezar de cero. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado que quisieras no haber dicho lo que dijiste o lo que hiciste? Regresar el tiempo y empezar nuevamente. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, no solamente nos quita, ¿verdad? A través del madero nos quita las maldiciones, los sufrimientos y las enfermedades. Y no solamente a través de la sangre nos perdona de los pecados, y no solamente nos reconcilia con Dios, porque a través de la sangre de Cristo podemos acercarnos a Dios. La sangre de Cristo nos limpia del pecado. Ahora con su resurrección nos está poniendo en un nuevo comienzo. Te pone en una nueva dirección el poder de la resurrección, porque dice que el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en nosotros. Y aquí ya voy a entrar al tema: la gracia capacitadora de Dios. Voy a apurarme porque ya está el reloj en rojo. ¿O será que ya me quieren bajar? Ok, accediendo a la gracia. Mira, el significado de la gracia, el significado más común de la palabra gracia es el favor inmerecido de Dios hacia el hombre. Ok. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Mira, en otras palabras, cuando éramos pecadores, merecedores del juicio de Dios, Dios nos contempló con su amor y nos perdonó. Sin embargo, esto es solamente el significado de la mitad de la palabra gracia, porque también es el poder capacitador de Dios. Hebreos 4, versículo 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué es lo que pasó con los apóstoles? Hechos 4:33. Perdón que me vaya rápido, pero quiero darles un testimonio. Hechos 4:33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Ahora, ¿para qué vamos a ocupar la gracia? ¿Para qué crees tú que ocupamos esa gracia que nos capacita? Hace tiempo, cuando estábamos en la iglesia donde antes servíamos, había una mujer que tenía poco tiempo de ir, llevaba un par de meses,
Y terminando una vez el servicio, se acerca junto con mi esposa, estábamos ahí, se acerca y me dice: hermano Enrique, ¿sería tan amable de acompañarme al hospital? Es que tengo un pariente enfermo. Y yo dije: sí. ¿Cuándo, hermana? Me dice, me acuerdo mucho, era un miércoles, tal miércoles, y me cita a tal hora. Dije: ahí voy. El asunto es que cuando llego y me cita, no sé, me cita a las 3, la visita se acaba a las 3. Y llegamos y pues ya nos vamos ahí a recepción, donde te dan el gafete y nos dicen: ¿sabe que ya no hay visitas? Pero la persona que estaba enferma estaba en una fase terminal. Entonces, cuando hay personas así en los hospitales, normalmente les dan acceso a las visitas. Y recuerdo que no servía el elevador. Íbamos subiendo las escaleras, estaba en un piso, no me acuerdo cuántos pisos subimos, y cuando vamos subiendo las escaleras me empieza a contar de la persona que estaba enferma. Era una mujer. Me empieza a comentar que su esposo lo habían matado, ¿verdad? Él era policía federal y en una redada lo matan. Recuerdo que me dice: es que salió en las noticias, fue un caso sonado. Dentro de esas personas estaba su esposo. Ahora, después de que lo matan, tiene 3 niños, ¿verdad? Recuerdo tenían 10, 12 años el más grande, 8, y el más pequeño de 3, 4 años. Y te voy a decir por qué se me quedó muy presente. Porque cuando estamos ya casi por llegar, hay otra persona que nos pide el gafete, ¿verdad? Y nada más podía pasar uno, pero abajo nos habían dado permiso. Y entre que nos están diciendo que sí, que no, que espérenme, que voy a preguntar, me termina diciendo esto: Enrique, es que cuando su pareja muere, el gobierno les dio una cierta cantidad por el suceso, pero se lo quedó la suegra. Nunca reportaron que era casado, simplemente se habían juntado y toda la vida habían estado así. La casa con la cual estaban pagando se le queda en automático a la mamá, a la suegra. ¿Y qué crees que pasó? La suegra corrió a la mujer con sus hijos. Ahora, lo más interesante de esto es que la suegra era hermana de la persona que me estaba invitando para ir a orar. No solamente esto, cuando ella sale de su casa, su marido se la robó, ¿me entiendes? Se sale sin permiso de sus padres. Sus papás la dan como muerta. Le dijeron: no, nunca más te queremos ver. Entonces, cuando me está comentando todo esto, ahí me dice el problema real. Me dice: Enrique está en fase terminal. Sus pulmones no funcionan. El hígado ya no procesa los medicamentos. Está conectado a un aparato y dicen los doctores, porque ya llevaba no recuerdo cuántos meses ahí. Dice: ya a mí me dijeron que me la quieren entregar, que ya mejor pase sus últimos días en casa con su familia. Cuando me termina de decir todo eso, nos dicen: hey, pásele. Ya nos dicen tal cuarto. Ahora llegamos y habían varios pacientes ahí. Y me dice esta persona joven, 33, 34 años. Le empiezo a hablar. Ahora, cuando me termina de decir el testimonio la señora, yo iba con el ánimo de orar. Cuando entro al cuarto, me siento desinflado, dije: Señor, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, me abrumó, ¿sabes? Ahora, el testimonio no se va a tratar de mí. Con esto voy a terminar acerca de la gracia, pero quiero que me sigas en esto. Me acerco, está ahí la persona
y la empiezo a escuchar. Ella no sabía que sus pulmones, tenía agua en los pulmones. Ella no sabía la gravedad de lo que tenía. Ella no sabía que el medicamento no le estaba haciendo efecto, se lo habían ocultado. Y cuando me paro delante de ella, empieza a llorar y me dice: le he pedido a Dios que me saque de este lugar porque quiero buscar a mis hijos, porque si yo me muero, ¿qué va a ser de mis hijos? Entendiendo que no tenía familia, que su suegra le había dado la espalda, que sus hijos estaban pequeños. Ahora empezó a decir más cosas. El asunto es que como a los 5 minutos estaba llorando yo, estaba llorando su tía, bueno, la hermana de la suegra, estaba llorando el señor de al lado. O sea, todos estábamos llorando ahí. Y a mí me mandan para orar por ella. Y dije: ¿con qué fuerzas? Si ya la van a desconectar. Y yo lo primero que pensé como buen cristiano: la salvación va por delante. O sea, yo me estaba autoconvenciendo, ¿no?, para hablarle algo. Y le empiezo a hablar acerca de la cruz. Y le empiezo a hablar acerca de la sangre y de la resurrección. ¿De dónde salieron esas palabras? No sé. Y al final termino orando por ella. Salgo, pero en serio salgo triste, salgo mal, salgo muy cargado de ahí, ¿verdad? Ella está llorando, acepta al Señor Jesús en su corazón, lo confiesa. Y le digo: ¿tú crees que Dios puede sanarte? Me dice: sí, sí creo. Y yo estaba dudando por dentro. Estoy saliendo, llego a mi carro, me quedo ahí parado un buen tiempo diciendo: Señor, ¿será que le di falsas esperanzas? O sea, entiéndeme el punto. No estoy poniendo en tela de juicio la palabra. No estoy dudando de la palabra, estoy dudando de mi fe. Ahora, gracias a Dios, no se trata de mí. Pasa el tiempo. Fue un miércoles. El domingo veo y quiero buscar a la tía para ver qué pasó, porque en esos días iban a decidir qué iban a hacer con ella. Ya no la podían tener ahí. No está la tía. Yo dije: a lo mejor la siguiente semana. Pasó como un mes, mi hermano. ¿Sabes cómo me sentía yo? Para esto, antes de salir, ella me dice: mi anhelo es ir por mis hijos, traer café y unos bolillos, porque dice: ¿sabes qué? Me he enterado que mucha gente viene aquí y no tiene ni siquiera qué comer, viene a ver a sus familiares y no tiene ni qué comer. Y yo le he pedido a Dios que si me permite salir de aquí, lo primero que voy a hacer va a ser hacer esto. No cristiana. Pasó el mes, veo a la tía. No, ni siquiera me quería acercar yo a saludarla. ¿Para qué lo hago? No. O sea, no tenía cara, ¿sabes? Voy terminando. Le pregunto por esta persona. Me dice: Enrique ya no está en el hospital. Yo dije: híjole, ya está haber fallecido. O sea, créeme que lo pensé. Dice: ¿qué crees que pasó? A los días su hígado empezó a reaccionar. En los pulmones empezaron a drenar el agua. Le empezaron a desconectar poco a poco de los aparatos donde la tenían. Le empezaron a retirar el oxígeno paulatinamente, de manera que cuando ella ya pudo respirar por sí sola, la dieron de alta. ¿Sabes? El contexto era porque yo recuerdo que le decía que tenía que perdonar su familia y perdonar a su suegra. Quiero que veas este cuadro. ¿Cómo se sentía ese corazón? Estoy seguro que hay situaciones peores quizás, porque el pecado tira a matar. El pecado degrada. Al enemigo no le importa cuánto estás sufriendo, pero a Dios sí le importas.
Después de que sale, a los días, dice que de dónde consigue dinero no saben, porque no tenían dinero, y hace una hoyota de atole y compra bolillos, y dice que temprano se fue. Creo que lo hizo por un par de días, a repartir atole y bolillos con sus hijos. ¿Y de qué crees que compartió? Estaba compartiendo lo que Dios había hecho en ella. Por eso te estoy hablando de la gracia capacitadora de Dios. Por eso te estoy diciendo que con la cruz, en la cruz nosotros tenemos la seguridad y la certeza de que el Hijo de Dios empieza a tratar con tus enfermedades, con tus maldiciones, con tus dolencias. Y después, cuando vienes a la sangre de Cristo, perdona tus pecados, te acerca a Dios. Y no solamente esto, sino que en el poder de la resurrección te levanta para darte una nueva oportunidad. Y no solamente esto, la gracia de Dios te empieza a envolver. Voy a terminar con este versículo. Segunda de Corintios 9:8. Segunda de Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda ¿qué? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Eso fue lo que pasó con esta mujer. No te estoy hablando de mí, te estoy confesando la condición de mi corazón. O sea, la gracia no se trataba en ese momento de mi persona. Solamente somos vehículos, solamente somos vasijas para que Él se glorifique. Me dice, al tiempo Enrique de que hizo esto, regresó al pueblo donde vivían sus papás y les pidió perdón. Los papás no sabían lo que ella había pasado, no sabían que el esposo había muerto, no sabían que no tenía dinero, no sabían que estuvo a punto de morir. Pero lejos de contarle eso primero, dice que les empezó a pedir perdón y sus papás la aceptaron nuevamente. Ya después ya no supe nada de ella. Pero tú que nos acompañas por primera vez, quiero decirte que la gracia de Dios está abierta y Dios quiere tratar de una manera personal con tu corazón, mostrándote su amor. Sí, Dios es un Dios de juicios, pero el juicio principal cayó sobre el Hijo amado. La ira de Dios, el precio que teníamos que pagar, cayó en la cruz. Y la sangre, recordaban que les decía que los judíos qué concepto tenían de la sangre. Cuando ellos entendían que en la sangre estaba la vida, ellos sabían que el sacrificio de esos animales tenía que vertirse toda la sangre, porque en la sangre está la vida del hombre. Y ese era el lugar que en cierta manera tomaban por el pueblo. Y Juan en el Evangelio según San Juan nos dice esto, que cuando Jesús es traspasado, dice que al instante salió sangre y agua. ¿Por qué es tan importante? Porque lo vertió todo, toda la sangre, toda la vida de Jesús la derramó en ese momento. Y con esa sangre se hizo la expiación que nos reconcilia con el Padre.